Eduardo Honorio Fuentes, Eduardo Jiménez, María de Lourdes. Ahorita le damos la bienvenida a los demás. Estamos en la sesión al acceso a cada uno de ustedes. Estamos haciendo el acceso para que no se me desesperen. Ya llevamos 27 conectados. Bueno. Aquí está, le doy la bienvenida a Jesús Alberto, Elías Zurita, Eduardo Jiménez, Yulisa del Carmen, María de Lourdes, Eduardo Suárez, Juan Manuel Zapata, Melanie Ábalos, Eri Rodríguez, Dana Paola, Manuel Enríquez, Guadalupe Cinta, Lina de los Ángeles, Idi Fernanda, Miguel Ángel, Francisco Alejandro, Jonathan Villegas, Pedro Iván, Fernando Miguel, José Inés Gutiérrez, Guillermo Pedro, Andy Córdoba, Antonio López, Eduardo Honorio, Héctor Gómez y Joshua Sosa. Son los que tengo conectados, 26, pues de 26 de 3 por 3, 9, como de 80. Bueno, ahí se siguen conectando los demás. Bueno, en lo que iniciamos les voy platicando el tema, nuestro tema último de la clase o de la materia, le quedamos de que iba a ser ya el tema final. Es un tema muy bonito que se llama, seguimos hablando de estadística inferencial, y dentro de la estadística inferencial existe algo que conocemos como la chi cuadrada. ¿Qué es la chi cuadrada? Es una forma de cómo poder decir si nuestra investigación está dentro de lo que yo estoy hipotéticamente suponiendo que es, o estoy fuera de lo que estoy buscando. Esto se usa para cuando queremos ya evaluar un trabajo de investigación que tiene una hipótesis. Sí, todo trabajo de investigación, ustedes saben que parte de una hipótesis. Entonces, a partir de ahí, vamos nosotros a permitirnos evaluar valores que están referenciados en una tabla científica estadística, y los cálculos que hagamos van a ser a raíz de lo que vamos encontrando en nuestro test o lo que vamos a aplicar en nuestras encuestas. ¿Sí? Por ejemplo, si queremos poner un negocio en un establecimiento, un proyecto, un hotel, una carnicería, una tienda, una empresa del giro que ustedes quieran poner, pues bueno, es importante analizar el estudio de mercado. El estudio de mercado les va a permitir conocer qué tan cierto están que ese negocio va a tener éxito, o qué tan fuera de la realidad están que el negocio, por más que lo pongan bonito, nada más no va a dar productividad. Y para eso, antes de echar a volar el negocio y gastar y hacer múltiples cuestiones, necesitamos hacer pruebas de mercado para el negocio. O la vacuna ahorita está en esa fase y están encuestando a todos los que están con los que están haciendo la prueba. Evaluar unas encuestas significa que tenemos que indagar la realidad de la aceptación o rechazo de lo que nos están diciendo los posibles clientes o los posibles interesados. A partir de una hipótesis, podemos nosotros hacer preguntas de investigación, que esas las podemos ir evaluando a través de una encuesta, a través de una entrevista, a través de un test directo, llamadas telefónicas a los posibles clientes, lo que conocemos como marketing o estudio de mercado. ¿Cuál va a ser mi mercado para que yo pueda poner esa tienda? ¿Cuál va a ser mi mercado para esos proyectos que ustedes hacen en la Universidad Tecnológica al final de cada cuatrimestre, o hacían al menos hasta antes de la pandemia,
Todos esos proyectos, el seguimiento que se le puede dar para seguirlos haciendo sólidos es precisamente hacerle un estudio de mercado, que el producto que ustedes presentan del bien o el servicio pueda ser aceptado en la sociedad. Y a través de él hacemos una muestra, generamos una muestra representativa de mis posibles clientes y a partir de ahí yo ya digo, bueno, pues voy a aplicar una encuesta para unas 1000 encuestas, unas 500 encuestas, unas 100 encuestas, unas 50 encuestas. Entre más sea grande mi muestra, más aceptabilidad voy a tener del resultado. Entre más pequeña sea mi muestra, muy disperso estará mi resultado. Recuerden la campanita de Gauss y la pregunta del examen que decíamos, si un valor está cerca de los picos de la campana de Gauss, tanto negativo como positivo, no podré tomar la mejor decisión, pero si se acerca más a la media, sí podré tomar mejor decisión. Y para eso existe esta prueba, la prueba de la chi cuadrada, que es un parámetro o un estimador, recuerden que hablábamos de los estimadores, para poder tomar decisiones. Bien, yo voy a, como ya saben, en la primera parte mostramos los videos y luego nos encargamos de mostrar alguna información. Voy a mostrarles un video donde vamos a poder ver de qué manera podemos atacar o atender una chi cuadrada. Obviamente que los resultados que vamos a obtener va en un momento determinado van a ser los que nos digan las personas que llenen la encuesta y se evalúan pregunta por pregunta. Si yo una pregunta que sea cualitativa, un sí o no, qué color tendría la medicina, qué color tenía el, porque le podemos poner al producto, le parece rojo o blanco, eso sería cualitativo, o qué precio creen ustedes razonable que podrían comprar cierto producto, 100 pesos, 10 pesos, 20 pesos, eso es una variable cuantitativa. Aquí podemos ver que ambas las podemos evaluar con la chi cuadrada. Pero bueno, ¿qué es la chi cuadrada? Pues es un parámetro de evaluativo que a través de una tabla la podemos resolver. Bueno, yo voy a compartir la pantalla para mostrarles la información y a partir de ahí podamos ya ir entendiendo más a profundidad de lo que les estoy hablando. Voy a compartir la pantalla para que podamos ver dicho video. Esperamos un ratito en lo que carga. Pues bueno, en lo que va cargando, les voy platicando. La chi cuadrada la vamos a usar una vez que ya aplicamos las encuestas y que las encuestas o el cuestionario fue realizado en base a nuestra hipótesis. Primero necesitamos tener una hipótesis, luego que tengamos la hipótesis necesitamos tener nuestras preguntas de investigación. Ya que tengamos nuestras preguntas de investigación, necesitaremos tener ya el instrumento de campo, que sería la encuesta. Bueno, lo voy a cortar tantito porque no terminé de decirles. Ahí está. Muy bien. Entonces les decía de que la chi cuadrada la vamos a implementar una vez que hicimos una hipótesis a un trabajo de investigación. Una vez que ya hicimos preguntas de investigación. Una vez que ya construimos nuestro instrumento de recoger la información al mercado. Si vamos a aplicar una encuesta o vamos a hacer una entrevista o vamos a ir de manera a un campo histórico para recoger datos, como por ejemplo, si nuestra investigación fuera de arqueología, bueno, tendríamos que ir a recoger evidencias químicas de los hallazgos que hayan por ahí en campo, o podemos recoger pruebas químicas. ¿Va? Una vez que tengamos esos resultados, ya vamos y aplicamos aquí la prueba. Pero bien, entonces les muestro el video para que entiendan un poquito de qué se trata la prueba de chi cuadrada. Vamos a hablar de la prueba de chi cuadrada. Es una de las pruebas estadísticas que más frecuentemente se utiliza a la hora de analizar
analizar datos en múltiples estudios, particularmente de medicina. La prueba de chi cuadrada se utiliza particularmente para comparar proporciones, por lo que se basa sobre el análisis de variables cualitativas. Es decir, no va a comparar promedios, medianas, ni análisis de cosas que sean numéricas. Lo que nos va a decir es si una tasa es diferente de la otra y si esta diferencia es estadísticamente significativa. Para poderla calcular, nos auxiliamos de lo que se denominan las tablas de contingencia, que es una manera de organizar los datos para cruzar información de dos variables. Y su fórmula, aunque tiene una escritura un poco compleja, en realidad es sencilla. La chi cuadrada se calcula al hacer la sumatoria de una operación en donde yo hago la diferencia entre un valor observado con respecto a un valor que espero. Esta diferencia la elevo al cuadrado y la divido entre el valor esperado. ¿Pero qué es esto? Pues bueno, vamos a suponer que tenemos un estudio en donde comparamos un grupo contra otro, el grupo A contra el grupo B. Y quiero ver si en un grupo, si existe una diferencia, perdón, al respecto de una variable que esté presente en ambos grupos. Pues tengo la variable si está presente o ausente de los dos grupos. Se denomina valor observado a los valores que después de hacer una investigación yo obtuve. Por ejemplo, tuve que del grupo A 10 personas presentaron la variable de interés, mientras que del grupo B 30 presentaron la variable. Tengo los totales y puedo llenar la tabla de 2 por 2. ¿Qué es el número esperado? Es el número que en teoría, si se hubiese presentado, nos daría un balanceo en los datos y nos diría que los dos grupos no son diferentes. Ustedes lo pueden ver, los números observados para esta tabla son 10 presentes en el grupo A, 80 ausentes del grupo A, 30 presentes en el grupo B y 60 ausentes en el grupo B. Los valores observados son estos y los valores esperados provienen de una operación muy sencilla, que es para cada celda el total de su columna por el total de su fila entre el gran total. Entonces, el valor observado para la celda en donde están los presentes, los que presentaron la variable de interés y que son del grupo A, son 10, y su valor esperado es 20, porque es 40 por 90, 3.600, entre 180, 20. Entonces, al hacer esto, tenemos el total de valores observados y el total de valores esperados. Entonces, haciendo sustitución, poniendo como ejemplo para la primera celda, hacemos lo siguiente. Observo 10 y le resto 20 que espero. 10 menos 20 son menos 10. Esto lo elevo al cuadrado, me da un valor de 100 y lo divido entre 20 esperados para esa celda. Y entonces, para esa celda, el valor es 5. Y si lo voy haciendo para cada una de ellas, lo voy sumando, a 5 le sumo lo de la siguiente casilla, lo de la siguiente casilla, lo de la siguiente casilla, el valor de chi cuadrada para este ejemplo que estamos poniendo es de 12.86. ¿Cómo interpreto este valor? Este valor es el valor de la prueba estadística, pero en inferencia lo que necesitamos más que el valor de la prueba estadística es el valor de P. Y el valor de P se obtiene a través de un proceso matemático en una curva de distribución de datos. Y afortunadamente, para no tener que estar haciendo procesos matemáticos complicados, tenemos tablas de valores críticos y sabemos que para el valor de P de 0.05, que es el estándar para tomar una decisión en estadística, el punto crítico del valor de chi cuadrada es 3.84. Sabemos que todo valor de chi cuadrada que esté por arriba de 3.84 tiene un valor de P menor al 5%, y todo valor de chi cuadrada que esté por debajo de 3.84 tiene un valor de P mayor al 5%. Entonces, tomando en cuenta estas definiciones, sabemos que si tenemos una chi cuadrada con un valor de 12.86, nuestro valor P es menor al 5%. Y ahora que ya sé que tiene un valor menor al 5%, yo puedo hacer una inferencia y puedo decir que las diferencias en las proporciones observadas entre los dos grupos son estadísticas.
estadísticamente significativas. Espero que esto les ayude a entender con claridad de dónde vienen los datos cuando se habla de la prueba de chi cuadrada, cómo se hace la interpretación de ellos y cómo se hace una inferencia o se arma una conclusión a partir de estos mismos. Muchas gracias. Muy bien, quiero aprovechar el ejemplo de aquí de este personaje que nos muestra este video para reafianzar un poquito lo que él dijo. Miren, él tomó este primer ejemplo, el grupo A con respecto a 10 que presentaron vamos a pensar la encuesta, donde 20 eran los esperados, nada más se le aplicaron a 10. Y así sucesivamente, lo que se presentó y lo que ya no estuvo. Entonces, cada uno, imagínense que es una pregunta. La pregunta del grupo del test del grupo A y la segunda pregunta del test del grupo A. La pregunta del grupo B, del test y la segunda pregunta del grupo B. Aquí evalúa la pregunta. Es decir, para chi cuadrada, en una investigación donde va a evaluar valores representativos si se acepta o no una hipótesis, ¿va? O algo que estoy yo formulando, va a depender de valores de una tabla. Aquí les voy a mostrar una tabla. Aquí, permítanme tantito, te les muestro la tabla. Aquí Profe, está la tabla. Aquí está la tabla. profe, Esta tabla es la que dice una tenemos que, compañera que se la puede aceptar. híjole, es que ese es el problema cuando ya llegan tarde. Esta es la tabla de la cual estaba hablando. Esta es la tabla de distribución chi cuadrada. Aquí está. A eso se refería, que son las referencias calculadas ya para poder ser el comparativo de aceptación o rechazo de una hipótesis, de una investigación profesional plenamente puesta. Pero es decir, P es igual a la probabilidad de encontrar un valor mayor o igual que en chi cuadrado tabulado. Y V es los grados de libertad. Aquí están son los grados de libertad. ¿Sí? Por ejemplo, él encontró x cuadrado es igual a 12.86. ¿Sí? 12.86 están más o menos aquí. Y le dio su valor de 3.84 al final. Y vio su resultado, va, que la probabilidad de encontrar era menor de 0.05. Sí, 0.05 está aquí. Y el 3.84 está aquí, el que le encontró. No sé si lo alcancen a ver, lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. Ahí está. Ahí está la tabla. Agarramos y hacemos el cálculo, aplicamos la fórmula y llegamos a valores. Él llegó a 12.86. Y su resultado de la probabilidad de encontrar llegó a 0. Llegó a 3.84. Si lo revisamos, está aquí, 3.84. Por eso es que él dijo que la probabilidad que él encuentra de poder tener una aceptación es del 0.05. ¿Sí? Por eso es que puso P menor que 0.05. Entonces, esta tabla le está diciendo que si se puede aceptar o rechazar eso que él está hablando. Él habló de que sí podía ser aceptado. ¿Por qué? Porque a partir de ahí precisamente se puede aceptar. Si los valores están por acá abajo, no se puede aceptar. Y la tabla es gigantesca. ¿Sí? Los parámetros son gigantescos porque podemos encontrar tanto encuestas como de 10, 15, 20 preguntas, como encuestas de 1000 preguntas, que ya se me hace una barbaridad, pero también se pueden evaluar. Ese es más que nada un acercamiento de lo que les puedo comentar. Bien, voy a pasarles este otro video para que ustedes vean qué más hay de la prueba chi cuadrada. Sí, ahorita se los comparto. Esperemos que se cargue. Ahí está. ¿Cómo se realiza la prueba, o también conocida como test de chi cuadrado, resolviendo el ejercicio que está viendo ahora mismo aquí en pantalla, que es un ejercicio que me habéis enviado uno de vosotros? ¿Para qué se usa la prueba o el test de chi cuadrado? Yo voy a referirme como la prueba chi cuadrado. Bueno, pues se utiliza
para ver si dos parámetros, dos variables determinadas, están relacionadas o no están relacionadas. Relacionada no sería la palabra estar. La palabra estar sería si son independientes una variable de la otra o si no son independientes. Entonces, en este problema nos dan la siguiente tabla, donde tenemos dos variables. Tenemos una primera variable, las variables que vamos a tener son las siguientes. Tenemos una primera variable que se llama sensación de bienestar, que sea nuestra primera variable, sensación de bienestar, y esa variable puede tomar dos posibles valores, el valor sí y el valor no. Y tenemos otra variable, que es la variable práctica deportiva, que puede tomar también igualmente dos valores, el valor sí y el valor no. Nosotros lo que pretendemos determinar con la prueba o el test chi cuadrado es ver si estas dos variables están relacionadas o no lo están. Es decir, si la sensación de bienestar está relacionada con la práctica deportiva o no lo está. O dicho un poco más técnicamente, si la sensación de bienestar es independiente o no de la práctica deportiva. Nos dan esta tabla que tenemos aquí, es fácil de leer, sensación de bienestar, dos posibles valores, sí o no, y práctica deportiva, sí o no. Hay 20 personas que tienen sensación de bienestar y practican deporte, 25 que sí tienen sensación de bienestar pero no practican deporte, y de las personas que no practican deporte, hay 10, perdón, de las personas que no tienen sensación de bienestar, hay 10 que sí practican deporte y 45 que no. El problema nos da un dato que dice nivel de significancia 0.01. Ahora vamos a ver qué es lo que significa eso. Nosotros empezamos este tipo de problemas, en la prueba T o test chi cuadrado, haciendo lo que se llama la formulación de las hipótesis. Comenzamos con la formulación de hipótesis. Vamos a ver qué es eso. Muy sencillo. Significa plantear cuáles son las dos hipótesis con las que nosotros vamos a trabajar. Vamos a trabajar con dos hipótesis. La primera hipótesis se llama H0 y se le conoce como el nombre de hipótesis nula. Y lo que dice esta hipótesis es lo siguiente, que los dos parámetros que vamos a estudiar, es decir, parámetros o variables, como lo queréis llamar, la sensación de bienestar y la práctica deportiva, son independientes. ¿Qué significa que sean independientes? Que no tienen absolutamente nada que ver uno con el otro. Y la otra hipótesis, que se llama H1, se le suele conocer con el nombre de alternativa, la hipótesis alternativa. ¿Qué es lo que dice esta hipótesis? ¿Qué plantea? Pues exactamente lo contrario que la hipótesis H1, es decir, que los parámetros no son independientes. Recapitulando un poco, tenemos una tabla, este tipo de tabla se le suele llamar la tabla de contingencia. Tenemos agrupados los datos que hemos obtenido de la observación y vamos a ver si
Alguien que quiere entrar, escuché que como que quería alguien entrar. ¿Alguien les está pidiendo accesar? No. Regresamos al video. La sensación de bienestar está o no relacionada, es o no independiente de la práctica deportiva. Hemos formulado dos hipótesis, la hipótesis H0, llamada nula, que siempre se formula, o casi siempre, diciendo que los parámetros son independientes, y la alternativa donde es exactamente lo contrario. ¿Qué significa el nivel de significancia igual a 0.01? Significa cuál es el error que podemos cometer rechazando la hipótesis nula, que es H sub 0, siendo cierta. Es decir, es una medida del error. Cuanto más pequeño sea este nivel de significancia, ¿no?, más fiable será el resultado que obtengamos en la prueba o el test y cuadrado. Bueno, pues una vez que hemos definido nuestras variables, nuestras hipótesis, vamos a comenzar a hacer los cálculos necesarios. Tenemos aquí de nuevo nuestra tabla de contingencia y lo que vamos a hacer es añadir unas celdas más. Vamos a empezar por filas y vamos a sumar las filas. Empezamos por esta de aquí. 20 más 25 son 45, lo colocamos aquí. 45 es la suma de personas que sí tienen sensación de bienestar, hayan practicado o no hayan practicado deporte. Sumamos ahora esta fila de aquí, 10 más 45 son 55. 55 es el número de personas que no habiendo practicado deporte, no tienen sensación de bienestar, habiendo practicado deporte y no habiendo practicado deporte. Ahora sumamos esta columna, 20 más 10 serían 30, que sería la suma de las personas que sí han practicado deporte independientemente de que tuviesen o no tuviesen sensación de bienestar, y esta suma de esta columna, que serían 25 más 45, que sería 70, que es la suma, pues, de personas que no han practicado deporte independientemente de que tuviesen o no sensación de bienestar. Y aquí, en este huequito de aquí, en esta casilla que es muy importante, vamos a poner la suma de esta columna. Esta casilla suele ser con el nombre de la suma total. Profe. La suma de esta fila. Y si no nos hemos equivocado al hacer esta suma, tiene... Hay que dar lo mismo sumando la columna que sumando la fila, que es 100. Como podéis ver, coincide. Bueno, pues vamos al siguiente paso. Tenemos entonces ya nuestra tabla de contingencia, conocida como tabla de contingencia extendida, porque hemos añadido esta columna de aquí con los totales de la fila y esta fila de aquí con los totales de las columnas y esta Vamos a ver ahora qué hacemos. Tenemos aquí la tabla de contingencia original, pero yo la he llamado bonita. Fijaros que esta sería la suma de la fila y esta Ahí les pido a todos que tengan apagados sus micrófonos porque ahí están metiendo ruido y seguramente no están escuchando todos lo que está mostrando el video. Ahí nada más apaguen tantito el micrófono. Gracias. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo. Vamos a coger un cuadro bastante grande, así. Ahora veréis por aquí. Lo vamos a hacer en 4 celdas. Para corregir con estas que tenemos aquí.
tengo son los llamados valores o frecuencias. Es decir, Ya saque ese los datos chamaco, que a mí- profe. A ver, voy a detener el video y voy a revisar quién es que está haciendo el ruido para así efectivamente poderlo votar. Profe, aprovechando, dice el compañero que quiere entrar y no lo deja. Es que si quieren entrar, cuando ya estoy en la parte de la presentación del video y bueno, ahí ocasiona de que tengamos que estar interrumpiendo. Listo. Vamos a regresar al video, por favor. Profe, Ok, regresamos al video. Ya silenciamos la persona que estaba con el sonido. medir en el centro deportivo donde ha hecho la encuesta oportuna y ha tomado estos datos. Vamos a llamar a las frecuencias observadas F sub 0. Bueno, pues en este cuadrito que tenemos aquí vamos a poner los valores o frecuencias Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find se van a corresponder con estas que tenemos aquí. Vamos a ver qué es lo que son. Fijaros, yo en esta tabla que tengo aquí, lo que yo tengo son los llamados valores o frecuencias observados. Es decir, los datos que a mí me ha dado el programa, lo que la persona que está haciendo este estudio ha podido medir en el centro deportivo donde ha hecho la encuesta oportuna y ha tomado estos datos. Vamos a llamar a las frecuencias observadas F sub 0. Bueno, pues en este cuadrito que tenemos aquí vamos a poner los valores o frecuencias esperadas. Lo vamos a llamar como F sub esperada. Entonces, en esta celda de aquí voy a poner la frecuencia esperada respecto a esta frecuencia observada de aquí, a 20. En esta de aquí, la de 25, aquí la de 10 y aquí la de 45. Por eso he subrayado esta zona de azul, porque para que os fijéis en parte de la tabla de contingencia, ya que estas 4 celdas contiguas equivaldrían a las frecuencias esperadas de estas que están aquí, que son las observadas que nos ha dado el problema. ¿Cómo calculamos la frecuencia esperada para cada uno de los 4 casos que tenemos? Pues vamos a tener que aplicar la siguiente fórmula. La frecuencia esperada es con un cociente y tenemos que
multiplicar el total de la columna, ahora vamos a ver qué columna, por el total de la fila, ahora veremos qué fila, entre la suma cada celda de nuestra tabla de contingencia. Cuando digo de nuestra tabla de contingencia, lógicamente me refiero a los valores que están dentro de este cuadradito azul, que son los valores reales observados que hemos. Entonces, para encontrar la frecuencia esperada de 20, tenemos que coger y multiplicar la suma de su columna, que sería 30, por la suma de su fila, 45, y dividirlo entre 100, que es la suma total. ¿Veis? 30 por 45. En este caso, tenemos la frecuencia esperada de 25, que sería la suma, el producto, perdón, de la suma de su fila, 45, por la de su columna, que es 70, 45 por 70 entre 100. Y si hacéis esa cuenta, os va a salir 31,50. Bueno, pues vamos a hacer los dos que nos quedan. Para 10 sería 55 por 30, 55 por 30 entre 100, y esto sale 16,50. Y finalmente, para 45, tendríamos que multiplicar 55 por 70, dividirlo entre 100, y esto nos va a dar 38,5. Entonces quiero que ahora os fijéis en lo siguiente. Nosotros tenemos aquí, en este cuadradito azul, las frecuencias observadas. Y en este cuadradito negro grande tenemos sus correspondientes frecuencias esperadas. Ahora lo que vamos a hacer es, con estas dos tablitas, vamos a calcular el chi cuadrado. Bueno, tenemos aquí los datos que hemos calculado. ¿Cómo calculamos el chi cuadrado, que también se suele llamar precisamente así, calculado? Pues con la siguiente fórmula. Cogemos y hacemos el cociente entre la frecuencia observada menos su frecuencia esperada elevado al cuadrado, dividido por la frecuencia esperada, y esto sumado para todas las celdas de la tabla de contingencia. ¿De acuerdo? Tenemos 4 celdas en nuestra tabla de contingencia. Pues vamos a tener 4 sumandos. Vamos a ver cuánto sería el chi cuadrado. Calculado. Igual. Primer caso, f sub 0. La frecuencia observada f sub 0, 20. Menos su esperada, que sería 13,5. 20 menos 13,5 al cuadrado entre 13,5. Sencillo, ¿verdad? Más, y nos vamos ahora por la siguiente frecuencia observada, 25 menos 31,50, todo al cuadrado, entre 31,50. Como podéis ver, no es difícil, pero hay que tener mucho cuidado al hacer estas operaciones. Más 10 menos 16,5 elevado al cuadrado entre 16,5, más, finalmente, 45 menos 38,5, Vamos a saltar el anuncio porque se metió el anuncio. Listo.
igual. Primer caso, f sub 0. La frecuencia observada f sub 0, 20. Menos su esperada, que sería 13,5. 20 menos 13,5 al cuadrado entre 13,5. Sencillo, ¿verdad? Más, y nos vamos ahora con la siguiente frecuencia observada. 25 menos 31,50. Todo al cuadrado entre 31,50. Como podéis ver, no es difícil, pero hay que tener mucho cuidado al hacer estas operaciones. Más 10 menos 16,5 elevado al cuadrado entre 16,5 más, finalmente, 45 menos 38,5 entre 38,5. Y esto será igual. Tenéis que hacer esos 4 sumandos, ¿vale? Yo voy a poner el resultado final. Vosotros tenéis que comprobar que os da exactamente lo mismo. Y a mí me sale 8,13. Voy a escribir mejor este 13 porque... Ahora, 8,13. Es decir, nuestro chi calculado vale 8,3. Ahora, al final del problema, vais a entender qué es eso del chi calculado. Bueno, pues ahora vamos a calcular el chi cuadrado crítico. Vamos a ver cómo se hace. Nosotros tenemos un alfa, que es el nivel de significancia que nos ha dado el problema de 0,01. Vamos a calcular el número de grados de libertad, o n, que tiene nuestro problema. N son los grados de libertad de nuestro problema y se calcula de la siguiente forma. Cogemos el número de filas y le restamos 1 y lo multiplicamos por el número de columnas menos 1 y multiplicamos esto. Como nuestra tabla de contingencia tenía 2 filas y 2 columnas, pues esto sería 2 menos 1 por 2 menos 1, que vale 1. Eso significa que nuestra variable chi cuadrado crítica va a tener un grado de libertad. Entonces, ¿cómo calculamos ahora chi cuadrado crítico? Pues va a ser el chi cuadrado con un grado de libertad y un nivel de significancia de 0,01. ¿Qué hacemos ahora? Nos tenemos que ir a la tabla chi cuadrado. Nos vamos a la tabla chi cuadrado. Como teníamos un grado de libertad, señalamos la fila donde está el grado de libertad, que sería esta que tenemos aquí. ¿Lo veis? Y ahora, como nuestro nivel de significancia era 0,01, buscamos en las filas esta superior 0,01, que sería este de aquí. ¿Lo veis? Y cuadrado para 0,01. Pues con un grado de libertad, el grado de libertad nos da la fila, y el nivel de significancia nos da la columna, sería 0,01, tenemos, como podéis ver, 6,635. Entonces, esto sería igual a 6,635. Vamos a ver entonces ya con el chi calculado que hemos visto anteriormente y el chi cuadrado crítico, ¿qué hacemos para ver cuál de las dos hipótesis del principio es válida? Bueno, pues tenemos que el chi cuadrado calculado, hemos visto que nos ha dado 8,13, y el chi cuadrado crítico, que es el que hemos calculado con la tabla, nos ha dado 6,635. Volviendo al principio de la videoclase, tenemos que recordar que la hipótesis nula, H0, decía que los parámetros eran independientes y que la hipótesis alternativa, H1, decía que los parámetros no eran independientes. Ahora nos falta el criterio de cada hipótesis para determinar cuándo se cumple una u otra. Bueno, se dice que se cumple la hipótesis nula cuando nuestro chi cuadrado calculado sea más pequeño que el chi cuadrado crítico. Y se dirá que estamos en la alternativa en el caso contrario, es decir, cuando el chi cuadrado calculado sea mayor que el chi cuadrado crítico. Ahora quiero que miréis
¿cuánto tenemos de chi cuadrado calculado? 8,13. Y de crítico, 6,635. Por lo tanto, el calculado es mayor que el crítico. Es decir, estamos en la hipótesis alternativa. Por lo tanto, los dos parámetros que hemos analizado, que son la sensación de bienestar y la práctica deportiva, no son independientes. Esto significa entonces que la sensación de bienestar y la práctica deportiva Nuevamente se metió el comercial, ya casi está terminando. Ahí en lo que está operando esta parte, quiero comentarles que prueba de chi cuadrada solamente se va a poder usar cuando estamos queriendo evaluar situaciones tipo variantes de una hipótesis. Si no hay hipótesis, no podríamos implementar el cálculo. ¿Qué se busca? Pues se busca precisamente lo que nos está mostrando aquí el ejemplo de ver si nuestra hipótesis nula dice la verdad o nuestra hipótesis alternativa dice la verdad. Obviamente que aquí no hay una hipótesis plenamente formulada donde se puedan extraer las variables. Tendríamos que formular la hipótesis referente a los datos que están en la tabla. Pero si ustedes dijeran, los individuos del estado de Tabasco consumen el jabón Sote por la pandemia de un 100% de individuos, un 70%. Ahí estamos ya hablando de una hipótesis que la tendríamos que ir a comprobar en encuestas, en una buena muestra, y a partir de ahí recoger esos valores que llenaríamos esa tabla. Y a partir de ahí podríamos establecer una hipótesis nula, ¿va? Donde la hipótesis nula podría decir que tanto la fábrica del jabón tendría que ver con el consumo, y la alternativa donde no tendrían que ver, que tú podrías producir y que sí, solo sí podrías tú tener ganancias. Y entonces ese sería un ejemplo pleno de poder ilustrar en un proyecto que ustedes puedan estar realizando. Aquí prácticamente en la última parte donde ya habla que está concluyendo de la sensación de bienestar y la práctica deportiva, no son independientes. Entonces eso le llamamos inferencia. Recuerden que la unidad es la unidad 3, que se llama estadística inferencial. Inferir significa concluir, ¿va? Con hechos, bajo razones, bajo estudios plenamente probados. Y estos ejemplos que ustedes están viendo o vieron aquí son estudios plenamente probados a través de tablas, cuantificaciones que se hacen. Entonces, esa es una forma de poder ilustrar una técnica para poder comprobar hipótesis que puedan ser aceptadas o puedan ser rechazadas. No es la única, chi cuadrada es una de las muchas. Está la TD-Student, que nos puede servir muchísimo cuando tengamos varias variables. Aquí, como ven, tenemos dos, la alternativa y la nula. Pero si tenemos más variables, podemos usar la TD-Student. O podemos usar también las pruebas de Bernoulli, que también son series que nos permiten conocer un parámetro, un estimador, se somete a evaluación y a raíz de ahí nos da valores para poder decir, a ver, en la campana de Gauss, ¿en dónde está el valor? ¿Se acerca mucho a una medida dispersa? Híjole, me abstengo de tomar decisiones. El valor se encuentra dentro de los valores medianos centrales. Está casi que cumple valores entre lo que son los valores de medidas centralistas. Puedo tomar decisiones. Entonces, todo esto tiene que ver en la toma de decisiones, como hemos dicho al inicio de la materia, que todos estos cálculos, todos estos razonamientos nos van a llevar allá a poder decir, el estudio que estoy haciendo, comprobadamente estoy en lo cierto porque aplicando la técnica de la chi cuadrada me dijo que en la hipótesis nula esto y esto, y la hipótesis alternativa me dijo esto y esto. Por lo tanto, de acuerdo a los grados de libertad y a la tabla de distribución, me origina de qué y cómo voy a inferir. Eso se usa mucho cuando queremos demostrar ante ciertas instancias una cuestión de que te esté evaluando
un organismo que quiera regularte si estás usando mucho químico en un producto, reguladores que digan, bueno, para que el producto pueda ser aceptado, necesitamos que tengan estas pruebas, esta y esta, donde no está llevando esto, ¿a qué estudio hiciste? Entonces podemos aplicar estas partes. La estadística descriptiva nos ayuda a hacer cuantificaciones de medidas centralistas y medidas dispersas. Y la probabilidad nos ayudan a hacer eventos, ¿va? A hacer sacar probabilidades, pueden ser determinísticas, no determinísticas. Y esta última parte, que ya es la inferenciación, ¿va? De cuestiones de estadística, pues nos sirven para concluir estudios razonables para poder tomar decisiones en un proyecto o en un estudio de ciencia, ¿sí? Bien, voy a dejar que termine el video, creo que ya estaba casi finalizando. Lo voy escribiendo porque, como ya sabéis que os podéis descargar lo que voy escribiendo en la descripción del vídeo para tenerlo como apuntes, pues para que lo tengáis bien claro. Nuestras dos variables, que son la sensación de bienestar y la práctica deportiva, no son independientes. ¿Qué significa que no son independientes? Que están relacionados. Es decir, que hay una relación entre la sensación de bienestar y la práctica deportiva según nuestra prueba o test chi cuadrado. Si hubiese salido esto al revés, que es menor, pues serían parámetros independientes y significaría que no están relacionados. Bueno, pues esto ha sido todo. Gracias aquí al alumno que me envió este programa para que hiciera esta videoclase. Y bueno, si tenéis alguna duda, podéis dejarla en los comentarios del vídeo y yo trataré de responderla lo antes posible. Y no olvidéis suscribirse al canal para estar así. Bueno, aquí por ejemplo él rechazó que su hipótesis nula sea cierta y aceptó, ¿va? O le dio significancia a su hipótesis alternativa. Quiere decir que sus variables que está manejando esa hipótesis tienen relación y por ende es aceptado, ¿sí? Si hubiera sido de que hubiera estado al revés, de acuerdo a estos valores, que hubiera sido, como dice aquí, que x cuadrado iba a ser menor que el crítico, que no lo es. Si hubiera sido así, entonces esos razonamientos que tendría en su tabla estarían independientes y no tendrían razón, por lo tanto tendríamos que rechazar la hipótesis. Cuando un resultado coincida con la hipótesis nula, hay que rechazarlo. Hay que rechazar tu hipótesis y replantearla nuevamente y hacer nuevos estudios. Cuando tu hipótesis caiga como resultado en una alternativa, quiere decir que tu hipótesis que formulaste y tu estudio que hiciste, sí, solo sí, estás en lo cierto. Entonces, tu investigación tiene un margen probabilístico de aceptación científica de efectividad para ser aceptado. Y ahí es donde tú lo defiendes y lo peleas. ¿Por qué esto? Por esto. A ver, ¿por qué dices que si llueve mucho puede haber inundaciones y con ello la pérdida de patrimonio de la población? Ah, porque mi investigación que hice en las encuestas, en mis preguntas, tal, llegamos a esta conclusión en base a que inundación, pérdida de patrimonios y con ello hasta podemos hablar otra variable que podría decir pobreza, ¿sí? Entonces, esa fue la forma de poder defender una acción de estudio científico. Y se aplica a todo, a cuestión de ciencias sociales, a la cuestión de ciencias de ingeniería, a las cuestiones culinarias, a todo, porque es la única forma de la que se sirve el método científico en su parte experimental para poder dar razones a sus investigaciones. No pasa nada determinado para ciencias si no pasa por esta parte. Y recordarán que para poder hacer ciencia tiene que ser el método científico y puede ser elaboración de hipótesis, cuestión de pruebas, etcétera, etcétera. Son todos los pasos que hay ahí y la más importante es esta, la prueba que nos da la probabilidad de la estadística. Bien, bueno, no sé si hay alguna pregunta antes que yo regrese para que veamos la tabla. Él aquí habló de la tabla y los valores que ya dio directos, esto como el 8.13 y el 6.635, pues lo dio precisamente de la tabla.
Si la mostramos aquí, la voy a mostrar. Ahí está la tabla. La voy a hacer más chiquita. Ahí está. Esto que están aquí, esto que ven aquí ustedes en esta columna, en la primera columna B, diagonal P, se le conocen como grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad? Pues son los márgenes que tú puedes considerar como error que puede tener tu muestra o tu prueba. Si tú dices voy a hacer un censo para poder ver mi aceptación para la fábrica de jabón, bueno, ese jabón, hasta qué grado de mezcla tú le puedes poner, por ejemplo, un perfume, ¿sí? Y dicen, bueno, tus grados de libertad, tu ampliación que vas a poder hacer para poder ser permisible. E incluso los organismos reguladores de elaboración de productos te pueden brindar esos grados de libertad, ¿sí? Que son las especificaciones que luego nos metemos a marketing y otros rollos empresariales. Pero bueno, y esto que está acá son los valores que se van encontrando al momento que calculamos y aplicamos el chi cuadrado. Y donde se intersecta tu grado de libertad con tus valores chi cuadrado, pues es el resultado que podemos alcanzar a como estaba acá en el video, aquí final. Están los valores que vinieron precisamente de los resultados de la coordenada de intersección de los grados de libertad con el hallazgo del parámetro chi cuadrado. Pues bien, jóvenes, me regreso con ustedes. Si hay alguna pregunta, ahorita la atendemos. Voy a salirme de la presentación y regresamos a la clase formal. Muy bien. Y estamos por acá. Necesito, si alguien tiene dudas, que de una vez la aclaramos. ¿Preguntas? Voy a subir un material un poquito teórico para que comprendan un poco más acerca de todo lo que aquí se comentó y lo que se estuvo hablando, para que ustedes de alguna manera puedan entenderlo mejor. El propósito de que ustedes vean y atiendan esta parte es precisamente que cuando ustedes vayan a hacer un estudio a un producto del área que ustedes están, por ejemplo, los de MAT, que es la cuestión de petróleo, a lo mejor quieren hacer un producto de hidrocarburos generado de ahí, hay que hacer estos estudios. A lo mejor su asesor les pide que apliquen un estimador basado en la prueba de chi cuadrada, bueno, pues ya lo tienen aquí. A lo mejor les piden, no, apliquen la T-Student. Bueno, también habría que checar cómo se trabaja la T-Student, que es algo similar. Pero no se pongan así nerviosos, que no van a saber cómo calcularlo, porque las tablas de distribuciones como están ahí nos ayudan muchísimo. Solo es cuestión de tener bien formulada nuestra hipótesis y nuestras variables dentro de ellas, ¿va? Y esas variables deben de tener una relación solo sí intrínseca, la cual nos va a permitir que nuestra investigación sea aceptada. De lo contrario, si está alejada de la realidad, pues los valores nos los van a decir y hay que eliminarla y formular otra nueva y empezar de nuevo. Ok, espero dudas, preguntas. Entonces, profe, el chi es una herramienta que podemos utilizar para saber si nuestra hipótesis está correcta o no. Es verdad. Bueno, vamos ahí un poquito. Formular una hipótesis, cualquiera podemos formular una hipótesis, porque precisamente, ¿por qué no se llama tesis? Porque no ha pasado por investigación y no ha pasado por el estudio. Por eso se llama hipótesis. Viene de la palabra hipotético, que puede ser cierto o puede ser falso. Y si tú haces tu hipótesis y empiezas a investigar, por eso en estadía, quien les dé integradora esas materias, deben enseñarles a formular preguntas de investigación, para que a través de esas preguntas de investigación, ustedes puedan desarrollar una buena teoría acercada a su hipótesis, puedan desarrollar un buen estudio y una técnica de evaluar sus preguntas de investigación en base a las técnicas de aplicación en el campo. Ya les dije que pueden formular encuestas, entrevistas, pueden hacer test, pueden hacer llamadas por teléfono, aunque a veces una empresa te llaman a tu casa y te preguntan cierto grado de satisfacción de algo. O pueden recogerlas a través de la asistencia de los posibles clientes
a un establecimiento, a como lo hace, por ejemplo, Bits, los que han estado por ahí en el restaurante de Bits, o en otro lugar, por ahí hay tabletas que te dicen y te recogen una encuesta rápida del grado de aceptación del producto. Y ahí también podemos nosotros determinar si estamos cubriendo una necesidad en base a nuestra técnica, en caso de esas tiendas, en sus técnicas de aplicación, o están alejando a la clientela. Igualmente acá, si ustedes están haciendo un producto, hagan bien toda la formulación del proyecto, y en la parte de las pruebas, aquí pueden meter esto, ¿sí? Y obviamente su hipótesis es la que les va a partir para que formulen preguntas teóricas, formulen preguntas de pruebas, preguntas de laboratorio, preguntas finales que al final te van a dar un resultado. De todas las preguntas, si tienes 10, 20, 30, a cada pregunta le tienes que aplicar el cálculo, en este caso de chi cuadrada. Y de ahí irlos checando, irlos checando, irlos checando, para que al final asumes todas y veas en qué margen cae. Y obviamente ahí de acuerdo a la especificación del producto o el estudio que estés haciendo, pregunta si hay un organismo regulador que te pueda dar esos grados de libertad. Y si no, pues tú lo puedes suponer. El más mínimo es 1 y como vieron hay hasta 200 y tantos, mayor quizá, grados de libertad. Pero depende del estudio que estemos haciendo, ¿sí? Por ejemplo, hablar de la nanotecnología, los grados de libertad son muy pequeñitos, porque ahí el error es fatal. Hablar de la nanoelectricidad para los circuitos es nanotecnología, igual los grados de libertad son pequeños. Eso hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, como introducción en la parte conclusiva de la materia, pues aquí es donde llegamos a que toda la probabilidad y toda la estadística que estuvimos manejando en todo el curso, aquí se aterriza en la inferenciación. Inferir significa que concluyes a través de todas las herramientas que vimos, va una decisión, va que se va a convertir en una verdad o una mentira. Si tú formulaste mal tu hipótesis y tu investigación te arrojó lo contrario de lo que tú habías formulado, pues hay que volver a empezar. Pero si tú fuiste con cuidado y fuiste haciendo todo en base a tus experiencias, en base a la información que fuiste recogiendo con seguridad, vas a tener una aceptación. A lo mejor tus valores están en la campana de Gauss un poquito alejados de los valores centralistas, pero no tan alejados que no lo puedes aceptar. Recuerden cómo les enseñé en qué parte podíamos tomar decisiones y en qué parte abstenernos. Y peor aún si estamos en los rangos donde los valores de toma de decisiones son despreciables. Que acuérdense que valen 0.05 en un pico más el otro pico que vale igual. Entonces, esos valores ahí nos van a permitir nosotros sí, solo sí, tomar decisión. ¿Sí? Y lo que tú preguntabas, la hipótesis me va a ayudar a poder partir de mi investigación, sí. Me va a decir cuántas variables estoy manejando ahí, sí. Entonces, debemos ser capaces de poder ya buscar qué variables aleatorias tengo ahí, qué variables discretas, qué variables continuas, qué variables, todas las variables que vimos en la primera unidad. Entonces, yo con esto les concluyo. Si hay otra pregunta o si respondí tu pregunta o quieres ampliar la que hiciste, mi amigo, adelante. Así está bien, profe, gracias. Muy bien. A ver, por ahí quiero preguntarle a tres. A ver, por ahí, Eduardo Suárez. ¿Qué me puedes platicar como retroalimentación de la sesión de hoy, Eduardo? Pues bueno, lo que alcancé a entender del material del video, que la chi cuadrada, ese test nos ayuda a evaluar una hipótesis a partir de dos variables, ya sean cuantitativas o cualitativas. En los dos ejemplos, por ejemplo, en el primero vimos variables cuantitativas, ya que manejamos, no recuerdo bien los números, decía 25, 30, de las presencias, de las asistencias, parece. Y en ese caso eran cuantitativas. Ajá. Y en el segundo video, pues eran cualitativas, eran dos variables de sentirse bien y con relación a hacer deporte. Y pues eran cualitativas, pues no se manejaron números, sino solamente las respuestas de sí y no. Y pues hasta ahí. Ya ahí a partir del estudio de la tabla, la chi cuadrada, pues sacó sus grados de libertad y
y comprobó una de las hipótesis alternativas que tenía. Es correcto. Es correcto. Gracias, Eduardo. Héctor Gómez Hernández, ¿qué nos puedes hablar acerca de los grados de libertad? Héctor Gómez Hernández, ¿qué nos puedes hablar acerca de los grados de libertad en un estudio de parametrizado de chi cuadrada? Héctor Gómez Hernández a la 1. Héctor Gómez Hernández a las 2. Bueno, tendrá falta porque pues no dio señal de vida. A ver, nuestro amigo Andy, ¿qué nos puede hablar de las pruebas, los grados de libertad? Andy Córdoba. Andy Córdoba, te estamos esperando. Bueno, parece ser que Andy también nada más dejó conectado su... dice Andy que no le sirve el micrófono. Andy, te pasaste todo el curso sin ese micrófono. A ver, vamos a ver. Jonathan Villegas. Jonathan Villegas, háblanos un poquito acerca de los grados de libertad. Jonathan Villegas. Jonathan Villegas. Bueno, otro que vamos a dejar sin asistencia. Guillermo Pedro, tercero BTCU de MAI. ¿Qué nos puedes hablar de los grados de libertad? Bueno, lo que yo le entendí de los grados de libertad que se usan en la chi cuadrada como para tener más certeza sobre lo de la hipótesis. Porque lo que yo comprendí en el video es que habla sobre un caso de una hipótesis que uno tiene que, o sea, para poder saber que estamos bien en nuestra hipótesis tenemos que checar con respecto a la tabla que yo vi sobre lo de la chi cuadrada, profe. ¿Podría yo calcular la chi cuadrada sin los grados de libertad? No. Ajá. ¿Qué hay de los grados de libertad? ¿Cuándo pueden ser amplios? ¿Cuándo pueden ser pequeños? A ver, que en esa parte no la logré escuchar bien, profe. Bueno, fue lo último en lo que estaba yo concluyendo, un servidor que concluíamos, de que los grados de libertad van a depender de mi estudio en base a lo que estoy yo operando, en base a los riesgos que se puedan originar o los peligros que nuestro producto que estamos haciendo pueda generar. Hablábamos de un jabón, si le ponemos demasiado perfume a lo mejor irrita la piel de una persona. Entonces su grado de libertad por ahí hay que ser considerado más pequeño. Hablábamos de la nanotecnología, que si por ejemplo los grados de libertad de que podemos estar estudiando qué tanta distancia puede haber entre un cable y otro, o una línea y otra, que es muy pequeñito porque eso es nano, los grados de libertad para poder determinar esa razón es pequeño. Pero si hablamos, por ejemplo, de cuestiones de eléctricas residenciales en cuanto a poder encimar un cable a otro, ahí no hay problema, su grado de libertad puede ser un poquito amplio. A eso se refería. Okay, Gracias, Guillermo. Y por último, Fernando Miguel. Fernando Miguel, ¿qué nos puedes hablar en concreto de la chi cuadrada? Pues se puede decir que en términos generales prueba las frecuencias observadas de una hipótesis nula. Ajá. O sea, de los datos, puede ser de datos estimulados, así como lo que había dicho de las variables cualitativas, creo que son los de donde se basan en números, y está en donde puede ser así, como se presentó en el segundo video, donde era lo sobre el sí y no.
que para la hipótesis nula, con respecto a la independencia o dependencia, ¿qué le atribuyo a la hipótesis nula? ¿Dependencia o independencia? ¿Me puedes repetir la pregunta? En la chi cuadrada tenemos que manejar dos tipos de hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Y para poder jugar con ellas en un dictamen de aceptación o rechazo, yo tengo que a una asignarle una independencia o una dependencia. En el caso de la hipótesis nula, ¿qué le asignamos? ¿Independencia o dependencia de las variables? Sí, es independiente, profe. Parámetros independientes. Muy bien. Y obviamente que la alternativa... Y para la alternativa es parámetros independientes. No, parámetros dependientes, una depende de la otra, por eso se acepta, porque están relacionados. Sí. Sí, pues ya me dijiste que la nula era independiente, pues la otra tampoco puede ser independiente. Sí. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Muy bien, jóvenes. ¿Alguien que quiera preguntar algo del tema? Vamos a subirles el material en Google Classroom como cierre ya de la materia para que ustedes lo revisen y me hagan ahí un apunte que va a estar en su portafolio de evidencias que me van a entregar, que ya casi se está acercando la fecha. Prácticamente con esto, sí, a mí me hubiera gustado tener más tiempo para poder hablar, aunque no me lo marque el programa, de lo que es la TED Student, entrar a llegar a las tablas de Bernoulli, checar otras parametrizaciones que podemos usar para poder tomar decisiones. Pero bueno, ya no los da, quizás ustedes podrán verlo en un segundo curso de la materia, no sé si más adelante, en cuarto o en quinto, ustedes tengan otra materia de probabilidad estadística. No recuerdo, pero si la tuvieran a lo mejor les permite tomar de aquí para más adelante, porque hay más cosas que ver. Aunque les puedo decir que me siento satisfecho porque sí vimos la base, la profundidad del tema. Vi que la mayoría logró dominar la estadística descriptiva, lograron hacer bien las tablas, manejarlo en Excel. Vi que la mayoría logró responderme ahí en el examen y eso me llenó de orgullo. La parte de las permutaciones, las combinaciones, otro tanto ahí necesita refuerzo, pero sí una gran mayoría sí lo contestó bien. Y cuando hice la evaluación diagnóstica de esa clase, sí respondieron bien. Y eso me queda claro de que el tema se fue entendiendo hasta llegar hasta acá. Yo sé que no fue la mejor manera aquí en línea de hacer las cosas, pero créanme que por mi parte hice todo lo posible, busqué las herramientas necesarias que tengo en mis manos para poder hacerles llegar un poquito de conocimiento de la materia. Igual ahí les agradezco el día que nos auditaron, estuvieron muy bien. El director mandó a decir de que bueno, qué bueno que estaban ahí los alumnos. Creo que otros compañeros docentes, creo que nada más traen de 3 a 4 o 5 alumnos ahí trabajando. Y aquí pues tenemos bastante, gracias a Dios. Y que bueno, algunos quizás por sus cuestiones de enfermedad con sus papás o ellos mismos no están, o por problemas que no tienen dinero para el saldo, como me lo estaban diciendo ahí en el chat. Pero ahí por eso grabamos la clase y la subimos a la plataforma para que la retroalimenten. De hecho, el que quiera retroalimentarse para poder repasar para los URIs, ahí van a estar todas las clases, ahí están todos los exámenes, ahí están todo lo que vimos, ahí puede estudiar. Igual quedó abierto por si alguien quiere una asesoría de una clase de una hora o lo que se pueda dar, con mucho gusto. Ahí me abro para que ustedes puedan retroalimentar algún tema en especial. Ya todo el curso obviamente no, ya sería imposible, pero sí un tema en especial que quieran reforzar ahí. Yo ya estoy elaborando los exámenes de URIs, los cuales se les va a aplicar en tiempo y forma. Y bueno, yo espero que ahí estén repasando los que no han logrado tener el éxito en los parciales y puedan dar el salto y acreditar la materia. Pues no sé si hay otra pregunta o si no, pues aquí me voy a ir a leer un poquito el chat. Me dice Gustavo Adolfo de la Cruz Méndez, pues solamente pone unas interrogaciones. Gustavo Adolfo de la Cruz Méndez, no escucho, apaguen su micrófono, decía era lo de la pachanga que había por ahí en un micrófono.
Jonathan Villegas Jiménez, apaguen su micrófono. Gustavo Adolfo de la Cruz Méndez, Ariel, le pusieron ahí interrogación. José Isabel Sánchez Morales, dice yes. Gustavo Adolfo de la Cruz Méndez, sáquelo, profe. ¿Qué onda con ese? Esa palabra así como que no. Jonathan Villegas Jiménez, no deje escuchar. Miguel Ángel Busquet, ¿quién es? Si es un alumno de un grupo. Gustavo Adolfo de la Cruz Méndez, luego Busquet, ya se salió, era un señor creo, gracias creo. Profe, un compañero no pudo entrar porque no tiene saldo y su conexión anda fallando. Se llama Jefferson René Pérez Aguilar, de TCU Mantenimiento Área Industrial. Ajá, no me sirve mi micrófono, profe. Andy Córdoba. Profe, tengo problemas en mi equipo y no pude hablarle. Jonathan. Héctor Hernández. Profe, el micrófono no me funciona. Los grados de libertad son los que están dados por los números de valores que pueden ser asignados de forma diferente que se utilizan en chi cuadrada antes de que el resto de las variables tomen un valor como ejemplo que usted nos dio. Fernando Miguel Ricardes, copia de Google Héctor, por Dios. Bueno, y ya. Luego Eduardo Pérez Gómez puso XD, por dónde quiero pensar. Muy bien, voy a tomar la asistencia. Al ratito subo la clase de la sesión pasada y ya más después subiré esta, que sería las últimas síntesis que ustedes trabajarían. Muy bien, voy a tomar la asistencia de Jesús Alberto, Elías Zurita, Eduardo Jiménez, Yulisa del Carmen, Sherlyn, Jacqueline, Héctor David, María de Lourdes. Vamos a esperar que habla el Word, pues ya saben que ahí las tomo. De ahí seguimos con Eduardo Suárez, Francisco Gabriel, Juan Manuel Zapata, Melanie Ávalo, Eri Rodríguez, Manuel Enrique, Guadalupe Cinta, Lina de Los Ángeles. Profe, una pregunta, profe. Sí. Respecto al portafolio. Sí, te escucho. Sí va a soportar en subir todos los archivos porque son bastante, o sea, hojas que se va a llevar mucha información. No sé si se va a dividir en 2 o en 1. ¿Cuánto pesa? Más o menos. No, todavía no tengo bien el dato, profe, pero es bastante. Si en algunos llevo hasta 30, 40 hojas así. Ya ves que donde puso usted las actividades de 10 preguntas, 15 preguntas, son bastantes. Bueno, vamos a esperar a ver cuánto va a pesar. Y si es necesario que yo busque otro medio de almacenamiento de nube o algo así, ya les aviso, déjenme buscarle mientras ustedes terminen. ¿Cuándo es la fecha de entrega? ¿Quién sabe, profe? No ha dicho, profe. ¿Cómo no? Ahí estaba Nada, profe, no ha dicho. Ahí está en la rúbrica. Que para el 2021 dijo. Bueno, pues ya casi. Ya nos la da hasta el 30, profe. No, porque ya el 30 se cerró el sistema. ¿Cómo? Sí, el 30 ya se cerró el sistema. Para diciembre. No, pues van a tener que, pues se lo voy a poner en URI y ya sería nada más SA. Y yo les digo porque ya son las fechas de captura. Ya con el portafolio exentamos todas las materias. No, todavía necesito bajar todas las actividades de este cuarto parcial. Ya casi terminamos, sí, pero todavía no. Muy bien, ya terminé de la asistencia. Muy bien, jovencitos, pues por hoy sería todo y sería nuestra última clase. A lo mejor ya después nos conectamos para ver algunas cuestiones administrativas, como por ejemplo
las que se comentaban ahorita acerca de subir el material. A lo mejor igual hacemos una videoconferencia y nada más compartimos pantalla y ahí me los pueden ir mostrando. Esa sería otra forma. Por ejemplo, seccionamos 10 en cierto tiempo, 10 en otro tiempo, 10 en otro tiempo. Y ahí lo voy revisando y ahí me lo van corriendo, y así ya no lo suben en caso de que sea muy pesado. Esa sería otra opción. Que podríamos hacer una conexión y ahí lo puedo revisar y ahí mismo puedo ir yo acá abajo escribiendo en un papel la calificación. Sería una Sí, opción. profe, No estoy estaría muy diciendo bien. sí. Pero bueno, para que no se preocupen tanto por el envío, caso que esté demasiado pesado. Bueno, mis chavos, si no hay otra cosa que comentar, que compartir, que atender, pues yo les agradezco la atención como siempre, deseándoles que estén bien y que se sigan cuidando como siempre. ¿Verdad? Yo por acá estaré ya trabajando los registros para poder bajar todas sus actividades y de esa forma poder terminar con ustedes. Bueno, pues si no hay otra pregunta, pues yo me voy a quedar aquí un ratito porque en esta misma sesión voy a alojar a otras personas. Entonces, ahí ya para que ya ustedes ya puedan irse tranquilos a sus casas. Más bien a dormir. ¿Ya nos vamos a desconectar entonces? Profe, Mande. una pregunta. Es que un compañero me dijo que si le podía decir al final de su clase que no pudo entrar por falta de conexión y por el saldo que no tiene. Pero no entendí qué De hecho, necesita. le mandó La clase la vamos a subir a la plata. ¿Pero qué te pedía? que le avisara a usted que no pudo entrar a su clase. Ah, ok, que me avisaras. Ok. Sí. De hecho, ahí por los mensajes está el nombre de él y del grupo que es. Ah, ok. Está bien, a ver, vamos a agregarlo pues aquí ya que se tomó la molestia de... ¿Cómo se llama? Jefferson René Pérez Aguilar. Parece que lo vi en algún momento. Tercero. ¿Ah? Parece que lo vi en algún momento ahí en la lista. Jefferson Aguilar. Ahí está. No, lo vi, me pareció verlo. Digo, no estoy seguro. Pero dame su nombre, Jefferson Bueno. Aguilar, ¿qué? No, es Jefferson René. Jefferson René Pérez Aguilar. Pérez Aguilar. ¿De qué grupo es? Del TSU MAI. Mantenimiento Industrial, profe. Tercero va de mayo. Dale pues. Y vamos a poner Yus. Sí, profe, eso es todo. Ya estás. Dale, Bueno, profe. pues les agradezco mucho. Estamos pendientes y yo les espero. Vamos a hacer una conexioncita para ir revisando, les digo, los portafolios. De todas maneras, ustedes suban. Yo ya voy a sacar la matriz de todas las actividades, los que hayan cumplido, pues ya tendrían su acreditación. Y los que no, que hayan hecho nada más el portafolio y no cumplieron, ahí vamos a tener que hacer unas revaluaciones. ¿Vale? Lo digo, profe Gay. Cuídense, que esté bien. Cuídense, un abrazo. Bye, nos vemos. Me cuídense mucho. Realmente. Cuídate.